Muchas gracias, presidenta. Señorías, señora ministra, nos ha pintado usted un panorama idílico aquí desde esta tribuna para la ciencia. Yo, sinceramente, creo que no lo es tanto. Nos ha hablado usted de la mayor oferta pública de empleo para la ciencia en la historia de la democracia. Se le ha olvidado decir un pequeño detalle, y es que la inmensa mayoría de sus contratos eran de científicos en fraude de ley. Es un detalle importante a tener en cuenta, También nos ha hablado de 13.000 millones de euros en el ecosistema de I+D+I. La pregunta del millón, ministra, es ¿cuánto va a quedar de eso cuando se retiren los fondos europeos de Next Generation? Eso es lo importante realmente. Les daré una cifra. Un 34% de sus decisiones legislativas se han hecho por decreto ley, más que ningún otro gobierno en democracia, convirtiendo una figura prevista para circunstancias excepcionales en la forma ordinaria de legislar. Estas palabras, señorías, no son nuestras, son del diputado Sánchez, al entonces presidente Rajoy, cuando todavía podía dormir tranquilos porque no estaban ni Podemos, ni Bildu, ni RC entre sus socios. Aquí, en cambio, el señor Sánchez, que suponemos que no pega ojo, duplica el número de decretos ley por rodillo que presentó el anterior Gobierno. Estos, señorías, son datos estadísticos, no es ningún bulo de Vox. Este Real Decreto Ley no es más que un parche, ministra, para paliar los daños colaterales que ha sufrido la ciencia por su reforma laboral. Su falta de perspectiva solo tiene un nombre: incompetencia. Señorías, nos traen ustedes aquí un decreto ley que pone de manifiesto dos cosas fundamentales. La primera, que su Gobierno carece de la más mínima coordinación y que hay una palmaria ausencia de comunicación entre los ministerios. Esta chapuza no solo ha afectado a la ciencia. Sin ir más lejos, hace un par de semanas el Ministerio de Cultura se vio obligado a crear el contrato laboral artístico para subsanar esta reforma laboral. Este Gobierno solo acierta cuando rectifica y, desgraciadamente, rectifica poco. La segunda es algo que Vox viene denunciando desde el comienzo de la legislatura. A ustedes se les llena la boca con la importancia de la ciencia, pero a la hora de la verdad siempre la dejan relegada a un segundo plano. Ya lo demostraron cuando, sin sonrojarse, declararon a los científicos trabajadores no esenciales, confinándolos en sus casas y sin permitirles trabajar. Todo esto en mitad de una pandemia donde su aportación era crítica y durante los estados de alarma, que, por cierto, fueron declarados inconstitucionales, dejando en evidencia la querencia liberticida de este Gobierno. Una vez más, Vox tenía razón. Entonces, este Gobierno pisoteó la ciencia, relegando a los investigadores a incorporarse al trabajo en la última fase con el resto de los profesionales. Bueno, se inventaron ustedes lo de la fase 0.5 para poder decir que se incorporaron unos días antes que el resto. Esto es lo que realmente les importa a ustedes la ciencia. Pero, además, este Gobierno se negó a escuchar a los rectores de las universidades españolas, que les alertaron de que cerca de 25.000 científicos se quedaban en un limbo y que había un posible colapso real para el sistema de I+D+I. La ministra de Trabajo defendía desde esta misma tribuna su reforma laboral y sus palabras no hicieron más que crear incertidumbre y desasosiego para miles de investigadores, al comprobar que desaparecían los contratos de hora y servicio sin ninguna alternativa a la vista. Pero, ministra, ni la reforma laboral ni este decreto que viene a corregirla son la solución definitiva para el mundo científico. Detrás subyace un problema endémico de falta de financiación estructural y predecible. Sin la aportación económica continuada, los grupos científicos seguirán sin poder contratar de forma estable a su personal. Señorías, no es ético generar falsas expectativas a nuestros científicos. Su maquinaria de propaganda ha vendido a bombo y platillo el blindaje de la financiación de la ciencia que se incluye en su nueva ley. Pero cuando leemos la letra pequeña, comprobamos que este aumento está condicionado a la disponibilidad presupuestaria de cada ejercicio. En Román Paladino, cuando vengan vacas flacas, no va a haber dinero para la ciencia. La ciencia va a tener la misma protección que los secretos oficiales en manos de Bildu y Esquerra, es decir, ninguna. Por último, dejen de utilizar a la ciencia como herramienta de propaganda. Ustedes dicen textualmente en su nueva ley
que promoverán los estudios de género desde una visión inclusiva y transversal, creando un distintivo de igualdad de género para centros con criterios de excelencia en igualdad de género e integración de la dimensión de género en sus proyectos. Señorías, me ahogo diciendo esto. Ministra, esto es lo importante. Son las nóminas de científicos e investigadores de España, personas con más de 15 y 20 años de experiencia, que cobran 1.400 euros, 1.600 euros. Esto es el verdadero problema. Son licenciados superiores, doctorados, puro talento, que reciben salarios irrisorios que no compensan para nada lo que aportan a nuestra sociedad. Ustedes se excusarán, como siempre. Decía que ustedes se excusarán como siempre y volverán al mantra de la famosa década perdida por el Partido Popular. Pero es que en este siglo no hay ninguna década que el Gobierno socialista no haya gobernado varios años. Y se les olvida algo muy importante. El presidente Zapatero les bajó a nuestros científicos y investigadores un 5% sus sueldos. Esto, señores socialistas, ¿a qué década pertenece? ¿A la década fantasma? ¿A la década olvidada en su desmemoria? Si de verdad quieren apoyar a la ciencia, dediquen los más de 20.000 millones de euros que va a despilfarrar en su plan estratégico de igualdad el Ministerio de la señora Montero y dedíquenlos, por ejemplo, a la investigación del cáncer y de enfermedades raras. Vox lo apoyará sin dudar. La ciencia se lo agradecerá y España también. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Utrilla.